Bienvenidos a su canal de confianza, donde la verdad y el entretenimiento se entrelazan. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido los cimientos del espectáculo latinoamericano. El icónico cantante y compositor Pedro Fernández, a sus 55 años, se enfrenta a una tormenta personal de proporciones épicas. Su matrimonio con la reconocida modelo Rebeca Garza Vargas. Un cuento de hadas que parecía inquebrantable se desmorona ante acusaciones de infidelidad que resuenan con la fuerza de un trueno. Prepárense porque la historia que están a punto de escuchar está cargada de pasión, secretos y giros inesperados que los dejarán sin aliento. Su relación, que floreció bajo el escrutinio público, siempre se caracterizó por una aparente armonía y un profundo respeto mutuo. Se les veía juntos en alfombras rojas, eventos benéficos y sobre todo en las redes sociales, donde compartían momentos de su vida familiar, proyectando una imagen de felicidad y estabilidad que inspiraba a sus seguidores. La pareja, padres de 3 hermosas hijas, parecía personificar el sueño del matrimonio perfecto, un faro de esperanza, en un mundo de relaciones efímeras y superficiales. Los rumores sobre la infidelidad de Pedro Fernández, por lo tanto, tomaron a muchos por sorpresa. Pero ¿cómo se destapó este escándalo? La mecha se encendió hace apenas unas semanas, cuando una serie de fotografías y mensajes comprometedores comenzaron a circular en redes sociales y en algunos medios de comunicación. En estas imágenes se podía ver a Pedro Fernández en actitud cariñosa con una joven mujer cuya identidad, en un principio, se mantuvo en el anonimato. Las fotografías, tomadas en diversos lugares, desde un lujoso restaurante en la Ciudad de México hasta un exclusivo club de playa en Cancún, mostraban una intimidad que iba más allá de una simple amistad. Los mensajes supuestamente intercambiados entre Pedro y la misteriosa mujer revelaban una relación clandestina que se extendía por varios meses. Rebeca Garza Vargas, al ser confrontada con estas evidencias, se mostró devastada. Fuentes cercanas a la modelo revelaron que, aunque sospechaba de ciertas actitudes de su esposo, nunca imaginó que la situación llegaría a este extremo. La confianza, un pilar fundamental de su matrimonio, se había roto en 1000 pedazos. Tras una dolorosa conversación con Pedro, Rebeca tomó la difícil decisión de poner fin a su matrimonio, presentando una demanda de divorcio que ha sacudido los cimientos de su familia y ha generado una ola de especulaciones en los medios de comunicación. Pero ¿quién es esta mujer que ha provocado la ruptura del matrimonio? Fernández Garza Vargas. Su nombre es Sofía Alarcón, una joven aspirante a actriz de tan solo 24 años. Sofía, originaria de Guadalajara, Jalisco, se mudó a la Ciudad de México hace un par de años con el sueño de triunfar en el mundo del espectáculo. Con una belleza exótica y un talento prometedor, Sofía rápidamente llamó la atención de varios productores y directores, consiguiendo pequeños papeles en telenovelas y obras de teatro. Sin embargo, su ambición la llevó a buscar oportunidades más allá de su talento, y fue así como conoció a Pedro Fernández. Según fuentes cercanas a Sofía, la joven conoció a Pedro en una fiesta privada organizada por un amigo en común. Desde el primer momento hubo una química innegable entre ellos. Pedro, cautivado por la juventud, la belleza y la ambición de Sofía, comenzó a cortejarla con regalos lujosos, cenas románticas y promesas de impulsar su carrera. Sofía, consciente del poder y la influencia de Pedro, no dudó en aprovechar la oportunidad, iniciando una relación clandestina que se convirtió en su boleto dorado hacia la fama. La relación entre Pedro y Sofía se mantuvo en secreto durante varios meses, gracias a la discreción de ambos y a la complicidad de algunos amigos y colaboradores. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la verdad terminó saliendo a la luz. Un paparazzi, alertado por los rumores que circulaban en el mundo del espectáculo, logró captar las fotografías comprometedoras que destaparon el escándalo. Ahora tanto Pedro como Sofía se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Pedro, además de perder a su esposa y a su familia, ha visto su imagen pública seriamente dañada. Sus conciertos y presentaciones han sido cancelados y sus contratos publicitarios han sido suspendidos. La figura del ídolo intachable que había construido a lo largo de su carrera se ha desmoronado ante la evidencia de su infidelidad.
Sofía, por su parte, ha sido blanco de críticas y ataques en redes sociales. Su sueño de convertirse en una estrella se ha visto truncado por el escándalo y su reputación ha quedado manchada para siempre. La demanda de divorcio presentada por Rebeca Garza Vargas ha destapado una serie de conflictos legales y económicos que complican aún más la situación. Se habla de una fortuna millonaria, en juego de propiedades y negocios compartidos, y de una batalla legal que podría durar años. Además, la custodia de las 3 hijas de la pareja se ha convertido en un punto de fricción entre Pedro y Rebeca. Ambos padres están dispuestos a luchar por el bienestar de sus hijas, pero sus diferencias y rencores dificultan un acuerdo amistoso. En medio de este torbellino de emociones y conflictos, Pedro Fernández ha emitido un comunicado oficial en el que reconoce su error y pide perdón a su esposa, a sus hijas y a sus seguidores. En el comunicado, Pedro asume la responsabilidad de sus actos y expresa su profundo arrepentimiento por el daño causado. Sin embargo, sus palabras no han logrado calmar la indignación del público, ni la decepción de sus seres queridos. Rebeca Garza Vargas, por su parte, ha optado por el silencio. La modelo se ha mantenido alejada de los medios de comunicación y se ha refugiado en el amor y el apoyo de su familia y amigos. Fuentes cercanas a Rebeca aseguran que la modelo está enfocada en proteger a sus hijas y en reconstruir su vida tras la dolorosa experiencia. El futuro de Pedro Fernández y Rebeca Garza Vargas es incierto. Su matrimonio, que parecía un cuento de hadas, ha llegado a su fin de manera abrupta y dolorosa. Ambos se enfrentan a un proceso de reconstrucción personal y familiar que requerirá tiempo, paciencia y mucho esfuerzo. La historia de Pedro Fernández y Rebeca Garza Vargas es un recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas y aparentemente perfectas pueden ser vulnerables a la tentación y al engaño. Es una lección sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en el matrimonio. Es en definitiva una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas. ¿Y a ustedes? ¿Qué les parece esta situación? Déjenos sus comentarios, opiniones y suscríbanse para más contenido como este. Pero la trama se complica aún más. Recientemente han surgido nuevos rumores que apuntan a que la relación entre Pedro y Sofía no era tan idílica como parecía. Fuentes cercanas a la joven actriz aseguran que Pedro se había vuelto posesivo y controlador, limitando su libertad y exigiéndole una dedicación exclusiva a su relación. Sofía, cansada de la presión y el aislamiento, había comenzado a distanciarse de Pedro, lo que generó fuertes discusiones y escenas de celos. Se rumora incluso que Sofía estaba considerando poner fin a la relación antes de que el escándalo saliera a la luz. Esta nueva información añade una capa de complejidad a la historia y plantea interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de Sofía y el papel que jugó en la ruptura del matrimonio Fernández Garza Vargas. ¿Fue Sofía una víctima de la manipulación de Pedro, o fue una oportunista que buscaba ascender en el mundo del espectáculo a costa de la felicidad ajena? La respuesta a esta pregunta podría cambiar la percepción del público sobre el escándalo y generar nuevas controversias. Mientras tanto, la batalla legal entre Pedro y Rebeca continúa su curso. Los abogados de ambas partes están negociando los términos del divorcio, que incluyen la división de bienes, la pensión alimenticia y la custodia de las hijas. Se espera que el proceso sea largo y complicado debido a la magnitud de la fortuna en juego y a las diferencias irreconciliables entre Pedro y Rebeca. En este contexto, la salud emocional de las hijas de la pareja se ha convertido en una preocupación central. Psicólogos y terapeutas están trabajando con las jóvenes para ayudarles a sobrellevar el trauma del divorcio y a adaptarse a la nueva realidad familiar. Se ha solicitado a los medios de comunicación y al público en general que respeten la privacidad de las hijas y que eviten difundir rumores o informaciones que puedan perjudicar su bienestar emocional. La historia de Pedro Fernández y Rebeca Garza Vargas es un drama que se desarrolla ante nuestros ojos, un relato de amor, traición, ambición y desengaño, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. Estaremos atentos a las novedades,
y les mantendremos informados sobre el desenlace de esta historia que ha capturado la atención de todo el país. Además, las redes sociales que arden con memes y parodias sobre la situación, demostrando cómo un drama personal puede convertirse en un fenómeno cultural. Algunos usuarios incluso han creado canciones y videos musicales inspirados en el escándalo satirizando a Pedro y a Sofía. La controversia ha generado un debate sobre los límites del humor y el respeto a la privacidad en la era digital. ¿Es ético burlarse del dolor ajeno o es una forma de catarsis colectiva? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como la propia historia de Pedro Fernández y Rebeca Garza Vargas. La telenovela de la vida real sin duda continuará generando titulares y emociones encontradas. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contársela. Pedro Fernández. El icónico cantante y compositor mexicano famoso por himnos rancheros y baladas que han tocado los corazones de millones celebra su 55 aniversario. Pero detrás de la sonrisa carismática y las letras apasionadas, se esconde una historia compleja, un laberinto de secretos y sacrificios que han dado forma a su meteórico ascenso y quizás también han dejado cicatrices imborrables. Esta no es la historia que se cuenta en las revistas del corazón, ni en los programas de televisión. Esta es la historia real, la que se ha mantenido oculta entre las notas musicales y los aplausos ensordecedores. Nacido en Guadalajara, Jalisco, como José Martín Cuevas Cobos, Pedro Fernández adoptó su nombre artístico en honor a dos de sus ídolos, Pedro Infante y Vicente Fernández. Desde temprana edad, demostró un talento innato para la música. Con tan solo 7 años ya cautivaba al público local con su voz potente y su carisma arrollador. Su familia humilde pero unida, vio en su talento la oportunidad de salir adelante, de escapar de la pobreza que los atenazaba. Su padre, José Cuevas, un hombre trabajador y soñador, fue su primer manager y su mayor impulsor. Su madre, Eva Cobos, con su voz dulce y su amor incondicional, fue su principal apoyo emocional. Juntos, formaron un equipo inquebrantable, dispuesto a sacrificarlo todo por el sueño de su hijo. El primer gran golpe de suerte llegó cuando Pedro, con apenas 8 años, audicionó para la película La niña de la mochila azul. No solo consiguió el papel protagónico, sino que también interpretó el tema principal que se convirtió en un éxito instantáneo. La canción pegadiza y conmovedora resonó en todo México y catapultó a Pedro a la fama nacional. De la noche a la mañana se convirtió en un ídolo infantil, un niño prodigio que llenaba estadios y aparecía en todas las portadas de revistas. La película no solo le dio fama, sino también la plataforma para lanzar su carrera musical de manera profesional. Empezó a grabar discos, a dar conciertos, a viajar por todo el país. Su infancia se desvaneció entre camerinos, entrevistas y escenarios iluminados. Los juguetes fueron reemplazados por guitarras y micrófonos, los juegos en el parque por ensayos interminables. Pero la fama, con su brillo cegador, también trajo consigo una sombra oscura. La presión constante, la exigencia de mantener una imagen perfecta, el alejamiento de su familia y amigos comenzaron a pasarle factura. Pedro se sentía solo, atrapado en una jaula dorada. Su padre, consumido por la ambición de ver a su hijo triunfar, se convirtió en un manager implacable, exigente y controlador. Las decisiones importantes, desde la elección de las canciones hasta la gestión de su fortuna, pasaban por sus manos. Pedro se sentía cada vez más alejado de su propia vida, como si fuera un personaje creado por su padre. A medida que Pedro crecía, su relación con su padre se tensaba. Las discusiones eran frecuentes, las diferencias irreconciliables. Pedro quería tener más control sobre su carrera, elegir sus propias canciones, tomar sus propias decisiones. Su padre se negaba, argumentando que él sabía lo que era mejor para su hijo. La lucha por el control se convirtió en una guerra silenciosa, una batalla constante que minaba la relación familiar. A pesar de las dificultades, Pedro siguió trabajando duro, esforzándose por cumplir con las expectativas de su padre y del público. Grabó disco tras disco, actuó en películas y telenovelas,
Se convirtió en un ícono de la música ranchera. Su éxito era innegable, pero la felicidad esquiva. En la década de los 90, Pedro alcanzó la cima de su carrera. Sus canciones sonaban en todas las radios, sus conciertos llenaban estadios, sus discos vendían millones de copias. Se casó con Rebeca Fernández, su novia de toda la vida, y formó una familia. Parecía que había alcanzado la felicidad plena, pero la sombra del pasado seguía acechando. La relación con su padre, aunque menos tensa, seguía siendo distante. Pedro sentía que algo faltaba en su vida, que no había logrado reconciliarse con su pasado. Fue entonces cuando conoció a Elena, una joven compositora y productora musical, que le propuso un proyecto innovador, un disco que fusionara la música ranchera con ritmos modernos, con letras que hablaran de temas sociales y personales. Pedro se sintió atraído por la propuesta, veía en ella la oportunidad de reinventarse, de romper con el pasado y explorar nuevos caminos. Su padre se opuso rotundamente, argumentando que ese tipo de música no era adecuada para su público, que arruinaría su imagen. Pero Pedro, por primera vez en su vida, se mantuvo firme en su decisión. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por seguir su instinto, por hacer la música que sentía en su corazón. El disco, titulado Aventurero, fue un éxito arrollador. Las canciones frescas y originales resonaron en el público joven, que vio en Pedro un artista auténtico y renovado. El disco no solo le dio un nuevo impulso a su carrera, sino que también le permitió reconciliarse con su pasado. A través de las letras, Pedro pudo expresar sus sentimientos más profundos, hablar de sus miedos, sus sueños, sus errores. El disco fue una catarsis, una liberación. Pero el éxito de Aventurero también tuvo un costo. Su padre, resentido por la desobediencia de su hijo, se alejó de él. La relación familiar se rompió por completo. Pedro se sintió devastado, culpable de haber causado dolor a su padre. Intentó acercarse a él, pedirle perdón, pero su padre se negó a escucharlo. La ruptura con su padre fue el golpe más duro que recibió en su vida. Se sintió solo, abandonado, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. En los años siguientes, Pedro se dedicó a su carrera, a su familia, a su música. Siguió grabando discos, dando conciertos, actuando en películas y telenovelas. Su éxito se mantuvo constante, pero la sombra del pasado seguía presente. La ausencia de su padre pesaba sobre él como una losa. Intentó llenar el vacío con trabajo, con fama, con dinero, pero nada parecía funcionar. Se dio cuenta de que la felicidad no se encuentra en el éxito material, sino en las relaciones humanas, en el amor, en el perdón. Un día recibió una llamada de su madre. Su padre estaba enfermo, gravemente enfermo. Pedro corrió al hospital, donde encontró a su padre postrado en una cama, débil y demacrado. Los dos hombres se miraron a los ojos en silencio. No hacía falta hablar, las palabras estaban de más. Pedro se acercó a su padre, le tomó la mano y le dijo: «Te quiero, papá». Su padre le apretó la mano con fuerza y le respondió: «Yo también te quiero, hijo». Fue un momento de reconciliación, de perdón, de amor incondicional. Pedro se quedó al lado de su padre hasta el último momento. Lo acompañó en su agonía, lo cuidó con ternura, le cantó sus canciones favoritas. Cuando su padre falleció, Pedro sintió un profundo dolor, pero también una gran paz. Sabía que había hecho todo lo posible por reconciliarse con él, que le había perdonado y que había sido perdonado. La muerte de su padre le enseñó el valor de la familia, la importancia de vivir el presente, la necesidad de perdonar y ser perdonado. En los años siguientes, Pedro se dedicó a honrar la memoria de su padre. Creó una fundación para ayudar a niños de escasos recursos. Impulsó proyectos musicales para jóvenes talentos. Promovió la música ranchera en todo el mundo. Se convirtió en un embajador de la cultura mexicana, un ejemplo de superación y de perseverancia. Su música siguió tocando los corazones de millones de personas, pero ahora, además de pasión y sentimiento, transmitía un mensaje de esperanza y de amor. Pedro Fernández, a sus 55 años, es un hombre sabio y experimentado. Ha superado obstáculos. Ha cometido errores. Ha aprendido de sus experiencias. Ha sabido reinventarse,
adaptarse a los cambios, mantenerse fiel a sus principios. Su historia es un ejemplo de que el éxito no lo es todo en la vida, que lo más importante es el amor, la familia, el perdón. Su música es un legado, un tesoro que seguirá transmitiéndose de generación en generación. Pero su mayor legado es su ejemplo, su testimonio de que se puede superar cualquier adversidad, de que se puede encontrar la felicidad incluso en medio de la oscuridad. Los secretos y sacrificios que marcaron su vida, aunque dolorosos, fueron los que lo forjaron como el hombre y el artista que es hoy. Y la música, esa compañera fiel, fue su refugio, su consuelo, su voz. La voz que sigue cantando al amor, a la vida, a la esperanza. El sol abrasador caía implacable sobre el rancho Los Potrillos, la hacienda familiar que había visto crecer a Pedro Fernández desde que era un niño. No era un día cualquiera. Se cumplían 40 años desde que con tan solo 7 años, aquel pequeño prodigio vestido con un traje de charro, hecho a medida, había conquistado el corazón de México con su interpretación de La de la mochila azul. 40 años de carrera de éxitos inigualables, de estadios repletos coreando sus canciones, pero también 40 años de una lucha constante de obstáculos superados, de momentos de duda y de sacrificio. La brisa suave mecía las hojas de los árboles frutales llevando consigo el aroma dulce de los mangos maduros. Pedro, sentado en el porche de la casa principal con una taza de café caliente entre las manos, observaba el paisaje con una mezcla de nostalgia y orgullo. Sus arrugas marcadas por el tiempo y la experiencia contaban historias de esfuerzo y perseverancia. Sus ojos aún brillantes reflejaban la pasión que lo había impulsado a seguir adelante a pesar de las adversidades. Empezar tan joven no fue fácil, confesó con la voz ligeramente ronca mientras miraba hacia el horizonte. La gente cree que el éxito llegó de la noche a la mañana, pero nadie ve el trabajo duro que hay detrás. Los viajes interminables, las horas de ensayo, la presión de tener que estar siempre a la altura. Recordaba con claridad aquellos primeros años cuando su padre José Luis Cuevas lo llevaba de un lado a otro, buscando oportunidades, tocando puertas, enfrentando el rechazo y la incredulidad de muchos. Mi padre fue mi mayor apoyo, mi guía. Él creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Él me enseñó a amar la música, a respetar al público y a nunca rendirme. Pero la fama temprana también tuvo su precio. Pedro se vio obligado a crecer rápidamente, a asumir responsabilidades que no le correspondían a un niño de su edad. Extrañaba jugar con mis amigos, ir a la escuela como cualquier otro niño. A veces me sentía solo, incomprendido. La gente me veía como Pedrito Fernández el cantante, no como Pedro el niño que quería divertirse. La presión de mantener el éxito, de complacer a las disqueras, de cumplir con las expectativas del público, se convirtió en una carga pesada que lo acompañó durante años. La adolescencia fue una etapa especialmente difícil. La voz le cambió, su cuerpo se transformó y de repente aquel niño prodigio que había cautivado a México ya no era tan adorable. Me enfrenté a críticas muy duras. Decían que ya no tenía talento, que mi carrera se había acabado. Fue un momento muy doloroso, pero también me sirvió para darme cuenta de quién era realmente y qué quería hacer con mi vida. Decidió entonces reinventarse, explorar nuevos géneros musicales, componer sus propias canciones y demostrar que era mucho más que un simple intérprete. El camino no fue fácil. Tuvo que luchar contra los prejuicios de la industria, contra la resistencia de las disqueras, a apostar por un artista que había sido catalogado como infantil. Pero Pedro no se rindió. Siguió trabajando duro, perfeccionando su técnica vocal, aprendiendo a tocar nuevos instrumentos y escribiendo canciones que reflejaban su propia experiencia, sus sentimientos, sus sueños. Fue una época de mucho aprendizaje, de mucha experimentación. Me di cuenta de que la música era mi verdadera pasión y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para seguir adelante. En la década de los 90, Pedro Fernández resurgió con fuerza, consolidándose como uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana. Sus discos se vendieron por millones, sus conciertos se convirtieron en un éxito rotundo, y sus canciones se escuchaban en todas las radios del país.
Fue una época dorada para mí. Sentía que finalmente había encontrado mi lugar en la música, que había logrado superar todos los obstáculos y que podía seguir haciendo lo que más me gustaba: cantar y componer. Pero la vida, como siempre, tenía reservadas nuevas sorpresas. A principios del nuevo milenio, Pedro se enfrentó a una crisis personal que lo obligó a replantearse muchas cosas. Tuve problemas de salud, problemas familiares. Fue una época muy difícil en la que me sentí perdido, desorientado. Llegué a pensar que no podría seguir adelante. Se alejó de los escenarios, se refugió en su familia y se dedicó a cuidar de su salud. Necesitaba tiempo para recuperarme, para sanar mis heridas y para encontrar nuevamente la motivación para seguir adelante. Después de un tiempo de silencio, Pedro Fernández regresó con más fuerza que nunca. Lanzó nuevos discos, realizó giras internacionales y volvió a conquistar al público con su carisma y su talento. Me di cuenta de que la música era mi medicina, mi terapia. Cantar me ayudaba a superar mis problemas, a expresar mis sentimientos y a conectar con la gente. Y aunque el éxito seguía siendo importante, aprendió a disfrutar del proceso, a valorar cada momento y a no dejarse presionar por las expectativas externas. En los últimos años, Pedro ha diversificado su carrera participando en telenovelas, programas de televisión y proyectos cinematográficos. Me gusta explorar nuevos caminos, salir de mi zona de confort y seguir aprendiendo. Creo que es importante reinventarse constantemente para no caer en la monotonía y para seguir creciendo como artista. También se ha dedicado a apoyar a nuevos talentos, a darles oportunidades a jóvenes que sueñan con triunfar en la música. Sé lo difícil que es empezar desde abajo. Por eso quiero ayudar a otros a cumplir sus sueños. Mirando hacia atrás, Pedro Fernández se siente orgulloso de todo lo que ha logrado. He tenido una carrera larga y exitosa, pero lo más importante es que he podido hacer lo que amo: cantar y componer canciones que llegan al corazón de la gente. He aprendido mucho a lo largo de estos años, he superado muchos obstáculos y he crecido como persona y como artista. Y aunque sabe que el camino aún no ha terminado, se siente agradecido por todo lo que ha recibido y por el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus fans. La tarde se iba desvaneciendo, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. El sol, ocultándose tras las montañas, proyectaba largas sombras sobre el rancho Los Potrillos. Pedro, con una sonrisa serena en el rostro, se levantó del porche y caminó hacia el interior de la casa. La música de un mariachi proveniente de la cocina llenaba el ambiente con alegría y calidez. Sabía que la vida aún tenía muchas sorpresas reservadas para él, pero se sentía preparado para enfrentarlas con la misma pasión, el mismo esfuerzo y la misma determinación que lo habían acompañado durante 40 años de carrera. Porque Pedro Fernández, el niño prodigio, el ídolo de México, el artista incansable, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Su voz, su música, su legado, seguirían resonando por generaciones. Gracias por ver nuestro video.